Hola mis amores, yo soy Kalaha y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como vistes en el título, hoy toca jueves de sombra. Ay, no es de sombra, pero sí, vamos a hacer trabajo de sombra. De antemano pido disculpas por cualquier ruido, es que saben que es casi que imposible grabar aquí si no es en la madrugada, ¿ok? Bueno, ya dispuse las cartas porque me toma mucho tiempo, además de que como esto es una lectura mucho más profunda, que me gusta tenerla ya así, ¿ok? Estoy utilizando el tarot rúnico, ¿ok? El 8 Zen, que es el que está aquí, y ay, aquí yo lo había guardado ya. El arquetipo salvaje y la alquimia. ¿Ok? Esos son los mazos que estoy utilizando en la actualidad. En esta lectura, ay, aquí está. El tarot de 8, por si acaso. Que es este, que es la lucecita. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Les recuerdo, bueno, si no han visto mi lectura de Trabajo de Sombra, esta es la segunda apenas que hago de esta serie, pueden chequear la otra para que tengan una idea. Explico mucho más profundo qué es el Trabajo de Sombra, por qué son estas cartas redondas, por qué estas son romboides, ¿sabes? Entonces les aconsejo que lo vayan a ver para allá. De todos modos lo voy a dejar linkeado en este video para que puedan ir a chequear el otro también. Y así vayamos de la mano, ¿ok? Bueno, entonces comencemos. Tenemos dos arquetipos principales en estos momentos, que aquí es la máscara y la sombra. Recuerden, vayan al otro video porque ahí les explico con mayor... Además, si quieren pausa en este video, vean el otro y después se vienen para este para que estén más claros de cómo es que trabajamos. Muy bien. Recuerden que este es un trabajo suyo. Yo nada más le puedo marcar la pauta, le puedo dar un consejo, una orientación a través del tarot, lo que los guías me digan, y el resto lo tienen que hacer ustedes. Entonces tenemos, me dio mucha impresión de que justamente la máscara fuera la sombra. O sea, este arquetipo, este mazo habla de muchos arquetipos y todos los arquetipos de una u otra forma están vinculados a la sombra, pero el arquetipo, la sombra como tal, es bien importante y nos está diciendo que en estos momentos nosotros, me incluyo porque yo lo agarro también para mí, estamos en un momento de que debemos comenzar a reflexionar y a ver qué es lo que estamos negando de nosotros. ¿Ok? Porque muchas personas comienzan a buscar el crecimiento espiritual, comienzan a la superación y todas esas cosas, y lo que hacen es empeorar, engrosar la sombra. Es como que le van dando más fuerza a la sombra porque comienzan a negar lo que son. Por ejemplo, esas personas que entran en... Yo mientras hablo con ustedes arreglo mis cartas que me están molestando. Esas personas que comienzan en el mundo espiritual y tal, que comienzan que a meditar, que yo soy paz, yo soy amor, a mí nada me molesta, yo soy, no sé, la inmaculada, ¿sabes? Como que grandísimo. Ese tipo de persona lo que está haciendo, sin querer, por supuesto, todo esto a nivel inconsciente, está fortaleciendo la sombra. Porque está negando parte de sí, o sea, por ejemplo, ¿qué está negando? Está negando que se molesta, que se puede entristecer, nada más dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, repito 45 veces que yo estoy bien y ya estoy bien. Y no hacen el trabajo de sombra, que es lo que tienen que hacer, que es lo que tienen que comprender. Entonces, en estos momentos, la máscara, que es lo que nosotros estamos representando el día a día en estos días, no significa que no tengamos otro arquetipo. Eso lo explico en el primer video. Nos quiere decir
que para que nosotros realmente hagamos este trabajo de sombra, esto tan poderoso, que es que usted no tiene ni idea, ¿ok? Un trabajo de sombra, yo cobro por un trabajo de sombra. Y aquí yo se lo estoy dando con todo el amor del mundo. Pero bueno, me mandaron a darlo. Aquí nos están diciendo que tenemos que comenzar a chequearnos a nosotros mismos, comenzar a buscar qué es, por qué yo actúo de esa forma, qué es lo que me está presentando esta emoción, por qué yo me molesto, por qué me dan ganas de llorar esto. O sea, tengo que ir más allá. Y lo grandioso de todo esto es que justamente la sombra que hace que tome más fuerza esta máscara es el de Starborn, que es como el nacimiento de una estrella. O sea, este es increíble. Si ustedes se ponen a ver, este es como, hay oscuridad y esto es luz. Y este es realmente la que le está dando la sombra, o sea, le está dando, esta es la sombra de esta máscara. Es la que le está dando como que decir, mira, palabra cierta, es la que le está dando la fuerza para que actúe de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir este arquetipo? Este arquetipo nos quiere dar la pista de que aunque nosotros lo sepamos, ¿ok? Pero nos lo viene a confirmar de que tenemos que ver cómo fue nuestro nacimiento. ¿Ok? ¿Cómo fue nuestro nacimiento? ¿Fue un embarazo deseado? ¿Fue planificado? Bueno, planificado y deseado casi lo... Bueno, no, porque a veces uno planifica y no desea tanto, sino que lo hace como por cumplir. Entonces está bien dicho. Vamos. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Fue planificado? ¿Fue deseado? ¿Cómo fue el parto? ¿Fue parto vaginal? ¿Parto quirúrgico? Hubo complicaciones, cómo quedó la madre después, cómo naciste, si tuviste problemas, si tuviste que, tu mamá tuvo que obtener algún tipo de ayuda para sacarte del vientre, como por ejemplo forceps o pitocin que le hayan inyectado. Todas esas informaciones, aunque ustedes no lo crean, es sumamente importante. Porque todo eso va grabado, mira, en la célula, a lo dentro, en el inconsciente, en nuestra sombra, y forma parte de nuestro arquetipo. Entonces, en estos momentos que tú estás haciendo este trabajo de sombra, que has comenzado a decir, no, yo tengo que crecer un poco más, yo tengo que conocerme mejor, se hace muy presente tu nacimiento. Hay algo ahí que te va a ayudar muchísimo a la parte de descubrir, de ir desmarañando esa sombra. Entonces te aconsejo o te aconsejan de que busques cómo naciste, a qué hora naciste, si hacía frío, si hacía calor, si tomaste tetas rápido, si no, o sea, todo ese tipo de cosas. Y lo vayas asociando a tu día a día. ¿Cómo representa eso? Y si hay algunos de ustedes que pueden hacer renacimiento, si quieren dignificar ese nacimiento, si quieren redirigirlo, por ejemplo, que se complicó muchísimo ese nacimiento, hubo mucho trauma, entonces tú te das cuenta de eso, entonces haces un renacimiento, como que vuelves a nacer, colocando todo como te hubiese gustado nacer. Es decir, ejemplo, mi mamá cuando me iba a tener, yo estaba en el canal uterino, no pudo, tuvieron que forzajear, tuvieron que abrir, tuvieron que jalar, nací morado con 3 vueltas del cordón en el cuello, mi mamá se desmayó, pensaban que se iba a morir, tal, una tragedia, el nacimiento es una tragedia. Pasé 3 días en incubadora, o sea, separado de mamá, ¿sabe? Entonces ahora ustedes en una meditación se colocan en un lugar seguro, sin que nadie los moleste, comienzan a respirar profundo y comienzan a conectarse con el momento de su nacimiento. En el momento en el que sientan de que ya están a punto así como de nacer, entonces ustedes se imaginan y hacen que suceda todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, un parto natural, sin dolor de tu madre, sin estrés tuyo, no hay cordón umbilical que rodee en tu cuerpo o tu cuello. Cuando salió, los médicos no tuvieron que pegarte porque
exhalaste, inspiraste y exhalaste aire y comenzaste no sé, a llorar, a llenar de aire tus pulmones, no digas llorar, a llenar de aire tus pulmones. Y los médicos estaban fascinados porque fue un parto así súper lindo, te recibió papá en sus brazos, te dijo bienvenido, bienvenida. Y ustedes se imaginan todo el resto del cuento de cómo a usted le gustaría. Si a usted le gustaría haber nacido en una bañera, ustedes se imaginan que su mamá lo está pariendo en una bañera. Así. Tienen que dignificar su nacimiento. ¿Para qué? Para que eso le permita de una u otra forma comenzar a seguir siendo el trabajo de sombra. ¿Ok? Ya tienen bastante tarea. Primero investigar cómo fue su nacimiento, después ver cómo quieren que sea su nacimiento, después hacer una meditación y imaginarse que están con ese nacimiento que ustedes quisieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué se nos presentan? Perdón, ¿qué se nos presenta a nosotros? Que sería la parte alquímica, que son estas carticas hermosas aquí que están. Primero, increíble, respiración, ¿ok? Entonces, nos están mandando a respirar. El renacimiento se hace a través de una respiración constante y consciente. Es buenísimo, me encanta. Entonces, cuando sientas algún problema, respira profundo. Cuando sientas ansiedad, respira profundo. Cuando te sientas triste, respira profundo. El respirar te conecta con la vida. Te hace sentir de que realmente estás vivo. Pero una respiración consciente. No una respiración que nosotros vamos caminando y es nuestro sistema el que hace que nuestros pulmones se inflamen. Adiós, se inflamen, ¿ves? Se inflen y se desinflen y tomen aire. ¿Sabes? No, consciente. Siento mi aire entrar por mi nariz, bajar, no sé cosas, llenar los bronquiolos, toda esa parte. Ustedes saben, en los pulmones pues. Y salir el aire, cómo siento el aire, entra frío, sale caliente, entra caliente, sale frío, o sea, todo. Esto, aprender a respirar, hacer meditaciones con respiraciones. Aquí te están hablando sobre el gran trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir? Ay, la bandera de Venezuela, bueno, de Colombia, de Ecuador también, pero bueno. Yo soy venezolano. Ok, entonces, ¿qué es lo que es el gran trabajo? Ustedes tienen que ver que todo, absolutamente todo, por lo que ustedes hacen está bien. Porque es para algo, va sumando. Ustedes no pueden pretender que cuando siembren una semilla ya salga el árbol así como por obra y gracia del Espíritu Santo. Que cuando ustedes rieguen no es que va a salir el árbol así grandísimo por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sabe? Todos los trabajos aportan algo, todos los granitos aportan algo. Tú hiciste una reunión con sanaciones con los ángeles, ponte. Y tú dices, ay, pero eso no me hizo nada. Eso sí hizo, eso tiene un aporte en tu psiqui y eso te está ayudando en la parte del trabajo de sombra. O sea, todo trabajo grandioso es el cúmulo de varios trabajos mucho más pequeños, ¿ok? También te están hablando aquí de la parte andrógena, de los hermafroditas, pero no desde el punto de vista físico, nada más fisiológico, sino a través de la energía femenina y masculina que tenemos todos, cómo equilibrarlo. Bien, entonces, ¿cómo vamos cómo esto no puede? Bueno, y vamos a terminar con Marte. Marte es la acción, el planeta de la acción, del empuje, de si vamos a hacerlo, vamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te ayudan estas cuatro cosas? Cuatro aportes alquímicos. Te ayudan a trabajar lo que es tu máscara, que sería en este caso la sombra. ¿Ok? Que se activa por el nacimiento de estrella. Vamos a ver qué te quieren decir los maestros a través del mazo del tarot. Lo voy a poner así, porque esta fue la que quedó debajo de la carta. Y mira, te quedó el 2 de pentáculos. Tienes que tomar la decisión de ponerte a hacer el trabajo de sombra como es, ¿ok? No es que vamos a hacer, no, tómate tu tiempo, descansa, come, aliméntate, así como está en ello. Pero tienes que tomar la decisión de hacerlo. Esperar el momento preciso. Si tienes mucha hambre, bueno, come primero. Pero tienes que hacer eso.
tomar esa oportunidad que te están dando, volverla tuya para hacer el trabajo. Vamos a ver qué más te quieren. Sale aquí. Mira, ay, Dios. Ya va, déjenme voltear toda. Primero. Ok. Mira, mi querido, mi querida. Tú que conectaste con este tarot, no, con esta lectura. Aquí me están diciendo que el trabajo de sombra tuyo, tienes todos los elementos en tus manos, te has puesto a pensar realmente qué es lo que, o sea, es como que tienes un vacío existencial en estos momentos, ¿verdad? Y entonces decidiste tomar manos en el asunto, porque sí, habían personas que te estaban defendiendo, o tú sentías que habían personas que te defendían, pero te diste cuenta realmente que cada una de esas personas tenía un interés en particular, y eres tú el que tiene que comenzar a defenderse a sí mismo, a defender de la parte interna. Es que realmente tú eres el único que puede defenderte. O sea, estos dos personajes son como tú mismo, pero enfrentados. O sea, tu sombra y tu luz, por así decir. Hago así porque todo es parte de la personalidad, pero bueno, vamos a dividirlo así entre dos como para que entiendan. Pero la separación no existe, ¿ok? Entonces, para este trabajo de sombra que está haciendo, este arquetipo que se te está presentando, es por eso, es que como que quieres tomar, tener la certeza de haber tomado la decisión correcta. Date cuenta cómo ella mira hacia el pasado, ¿ok? Entonces, yo quiero pensar mejor que este personaje fue lo que, además vamos a hacer algo. Vamos a hacer así. Ella está viendo, en este caso es la energía, ¿ok? No importa si eres hombre o mujer. Está viendo el proceso por el cual tú pasaste. Esto es, ¿saben lo que estoy haciendo yo? Psicomagia. Vamos a hacer así, no, para ver así, mejor. Ahí está. Entonces, eso para que lo vean más cronológicamente. Tú estuviste así, estuviste pensativo, estuviste viendo, está como que tu progreso, como creciendo espiritualmente, personalmente, se había detenido. Y te pusiste a pensar y a recordar que tú muchas veces fuiste defendido por otras personas. Cuando tú estabas como decaído, como que tú te apoyabas en que otra persona te estuviera cuidando las espaldas. Bien, aunque tú en algún momento también lo defendiste a ellos. Pero esto es momento de que te des cuenta que realmente eres tú el que tienes que hacer el trabajo. Que eres tú el que tienes que hacer el trabajo y tienes todos los elementos y la disposición para lograrlo, para llegar aquí, en donde aquí está una persona que está equilibrada emocionalmente, que su intuición está avasallante, o sea, como que se da cuenta muy rápido de las cosas y es como que con la serenidad, con la firmeza de que todo lo que hiciste lo hiciste bien, muy bien. Pero tienes que tomar la decisión de comenzar a hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quiere decir aquí con la parte de la sombra. La sombra esta sombra que activa la sombra. ¿Ok? Ay, qué fino. Mira, aquí te salió el 2 de oro. Toma una decisión y aquí te salió el 2 de espada. Estás en modo meditativo, estás en modo de que no vas a hacer nada hasta tener la seguridad y la certeza de que eso realmente es lo que quieres. ¿Ok? Esta línea es para trabajar la sombra del Starborn. Entonces, aquí en este caso me imagino que tú estarás como que investigando cómo fue tu nacimiento y preguntándote cómo quisieras tú que hubiese sido tu nacimiento. Eso, mi querido, ese trabajo del nacimiento, lo que va a hacer es que vas a conseguir la fuerza en ti, vas a conseguir esa fuerza, esa sabiduría
que no sabía que tenía, que inclusive muchas personas se aprovecharon de ti cuando tú todavía no la tenías. Pero eso se va a acabar. Se va a acabar, se van a acabar esos pensamientos, esas cosas de que yo me sentía que me traicionaban, que yo sentía que yo no podía, eso ya lo vas a dejar a un lado con este trabajo que vas a hacer y te vas a sentir victorioso. Las personas de tu alrededor se van a sentir así como que wow, como que orgulloso, o sea, por la victoria que tiene, y vas a tener una energía ya de accionar. ¿Sabes? Como que bueno, ya yo no voy a buscar más culpables, ya yo no voy a seguir pensando, ya de ahora en adelante lo que voy a hacer es accionar. Muy bien, date cuenta que te salió la reina de copas y te salió la reina de bastos. Emociones y acción es lo que tienes que tener para poder lograr ese trabajo de sombra como tal, el querer hacerlo y el ponerte a hacerlo. ¿Muy bien? Ok, vamos a ver ahora 3 carticas más. Discúlpenme el ruido de la moto. 3 carticas más para mis queridos. Para ver qué nos quieren decir con el tarot de 8. Ok. Ay, qué lindo. Mira, ve. Aquí te están diciendo que una vez que tú comiences a hacer ese trabajo de sombra, vas a tener una nueva visión, aunque sientas que puede ser que a veces esté como que el tiempo detenido, como que esté suspendido. Eso no importa. Estás teniendo una nueva perspectiva, una nueva visión, una nueva forma de ver las cosas y de verte a ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a tener un estado de conciencia mucho más elevado y vas a poder acompañar a otros en ese proceso también. De igual forma, puedes conocer a alguien que te ayude en ese proceso también. Y debajo quedó vidas pasadas. Y conclusión. Ay, mira que ya, no voy a agarrar más. Entonces, una vez que tú consigas ese socio, esa persona que te ayude, ese alguien que te acompañe, puede ser también una pareja, o sea, no tiene nada que ver. Vas a poder transformar lo que se llama toda esa parte de las vidas pasadas, ¿sabes? Como que todas esas emociones van a salir a flote para concluir ese aprendizaje que tienes como maestro. Esto es lo mismo que esto. Entonces te están confirmando doblemente que el que tienes que hacer el trabajo eres tú. Hay muchas emociones, si vamos a ver por el árbol genealógico, puede ser que esta sombra también tenga mucho que ver con esta parte. Bueno, te dije en la parte del renacimiento se trabaja mucho también la parte del árbol genealógico, de las emociones que absorbemos a la hora de nuestro nacimiento. Entonces, bueno, por ahí van los tiros y lo voy a dejar hasta aquí. De verdad que espero que ayude. Si eres nuevo por aquí por el canal, te pido que te suscribas, que le des like, que comentes. Eso me ayuda muchísimo. Y si eres parte ya de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Comparten este video con personas que ustedes saben que lo pueden necesitar o que les pueda gustar. ¿Ok? Recuerden que yo soy Kalaha y me llamo Marijo y está aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. ¿Ok? Bueno, mi amor, un besito, los amo, cuídense, bye.